Hola a todos y bienvenidos a esta sesión del Global Azure Spain en su edición de Sevilla. Es un placer para nosotros estar aquí. Damos antes de nada las gracias a Rafa por habernos invitado. Y bueno, en esta ocasión estoy aquí con David Rivera, Hola a todos. que bueno, va a presentar la charla. Yo de hecho vengo casi de Santa Compañía a echarle una mano con una parte de presentación un poco más pesada, mientras que él se dedicará a toda la parte de las demostraciones y demás, que va a ser casi toda la charla en sí. Bueno, yo no me he presentado, soy Juan Ignacio Oller y bueno, en mi caso soy consultor IT Trainer. Bueno, no he presentado la charla, que es lo primero que debería haber hecho. En esta ocasión vamos a presentar la charla de la nube al pico, aventuras hiperconvergentes con Azure Stack HCI, que bueno, es una elucubración de David, que hace un paralelismo y una unión entre lo que es la parte cloud, que sería la nube, y el pico sería en este caso la parte donde la parte on-premise toca la nube con esta parte de Azure Stack, ¿vale? Vamos a revisarlo primero la agenda, que básicamente vamos a hablar de qué es Azure Stack HCI, algunos casos de uso, beneficios y ventajas, y después ya David entrará a comentarnos todo lo que es implementación y configuración, algo sobre gestión con WAC y con el portal de Azure, un poco de monitorización y bueno, con eso ya tenemos bastante para el poco tiempo que tenemos hoy, que es en torno a 45 minutos. Entonces, bueno, sin más dilación voy a entrar en harina, más que nada porque si no me enrollo, que me conozco y perderé más tiempo del que me puedo permitir. Bueno, lo primero sería pensar un poco, responder a la pregunta de qué es Azure Stack HCI. Bueno, Azure Stack básicamente es una solución hiperconvergente de infraestructura en la cual se intenta el hacer una unión entre distintos entornos, de ahí lo de hiperconvergencia. Por un lado tendremos la parte de computación basada en virtualización. Después tendremos toda la parte de servicios de almacenamiento definidos por software, de ahí el SSD. Y después tendríamos todo lo que es la combinación también de lo que serían los servicios de red definidos por software, ¿vale? Lo que es el SDN. Bueno, sobre este tema no voy a entrar porque creo que más o menos todos tenemos los conceptos básicos para seguirlo, pero bueno, ya sabemos que hoy en día dentro de todo lo que son los entornos de virtualización, tenemos la opción de trabajar con discos duros, que al final son discos duros virtuales porque realmente estamos cogiendo o viendo una cabina del sistema operativo y los estamos troceando y sirviendo a las aplicaciones y a los sistemas pues de manera virtual, en vez de trabajar como antiguamente, que teníamos que trabajar con todo lo que son discos físicos. Y lo mismo pasa con las redes, que quizás sea un concepto un poquito más rebuscado, un poco más nuevo para muchos, pero básicamente es también que nosotros, mediante todo lo que es la definición de software, pues hacemos despliegues de lo que sería redes que se comportan como nosotros necesitemos dentro de nuestra infraestructura. Bueno, después, ¿cuál es la ventaja que tiene todo esto? Pues que realmente podemos unir la parte de lo que sería la parte on cloud, todo lo que sería la parte de Azure, con nuestro entorno local, lo que sería el entorno on-premise puramente de toda la vida. Lo que llamamos el hierro que tenemos dentro de nuestra organización, dentro de nuestro CPD, y nos permite de esta manera el fusionarlo, el jugar con temas de redundancia, de evacuación de recursos e incluso nos permite el lanzar según qué funcionalidades que no están disponibles, por ejemplo, para Windows Server, pero que están disponibles en Azure.
por ejemplo, el AKS, ¿no? El tema de Azure Kubernetes Service, pues que lo tenemos ahí en la pantalla, pues nos permite jugar con eso, cosa que no nos permitiría de otra manera. También nos permite jugar con ciertas funcionalidades que traen Windows Server 2022 y que va a traer lo que se llama comúnmente que es VNext, que es el Windows Server 2025, que bueno, saldrá más o menos en octubre de este año, con lo cual es bueno que le vayamos poniendo cara y que en breves empezaremos a ver bastante información sobre él, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos permite la solución de Azure Stack es que nos permite conectarnos desde nuestra infraestructura de manera remota contra los servicios de Azure y con un único interface de administración podemos gestionar tanto lo que es la parte que tengamos de infraestructura en la nube con lo que tenemos en infraestructura de on-premise. Para nosotros es un poco transparente y nos permite el gestionar todo de manera más o menos fácil y más o menos sin distinguir entre entornos. Sí que habrá algún cambio, alguna variación de funcionalidades, etcétera, pero en líneas generales es bastante transparente. Asimismo, hay una parte muy importante que es que todo esto, tal y como hemos dicho, se pone o se construye sobre un sistema operativo y una infraestructura basada en este stack que nos permite llevar todo lo que es la virtualización de la mano de Hyper-V y lo podemos enlazar también con nuestro bien amado y nunca suficientemente valorado System Center, así como pues tener toda la parte que hemos comentado antes de espacios de almacenamiento directo, de todo lo que es definición de software de redes, o sea, perdón, de redes definidas por software, etcétera. Y un punto muy importante, que esto no es baladí, es el tema de que todo esto tiene que funcionar sobre un hardware de un socio validado. Esto quiere decir que nosotros no podemos elegir cualquier hardware que tengamos por casa y decir, venga, lo montamos aquí, porque en realidad podríamos llegar a hacerlo funcionar. De hecho, es bastante típico el hacer funcionar esto, eh, pues por ejemplo, en laboratorios, pero no tendríamos unas funcionalidades, una cobertura y una ejecución correcta, ¿no? Para que todo esto funcione como debe, deberíamos de tener en principio un hardware que estuviera validado. Bueno, os pido disculpas porque en alguna ocasión me cuesta un poco respirar porque estoy con el tema del polen que ya ha empezado y estoy sufriendo un poquito. Asimismo, la voz la tengo un poco tomada, os pido disculpas por ello. Bueno, voy a entrar en la parte de casos de uso. Ya veis que voy bastante rápido por no haceros perder el tiempo. Y bueno, dentro de las partes de clases perdón, de casos de uso, tenemos básicamente cinco puntos que deberíamos de tomar. Voy a empezar por el último, más que nada porque hoy en día para nosotros ya no tiene sentido. En la antigüedad, nosotros no teníamos una zona geográfica en España, pero hace unos años se desplegó aquí la zona geográfica de Madrid con varios CPDs y ahora mismo están construyendo la de Zaragoza, que yo soy de Zaragoza, entonces tengo que hacer un poco de patria. De hecho, uno de los CPDs está en mi pueblo, en La Muela. Eh, y entonces esto ya no nos afectaría, ¿no? Pero puede ser que en algunos casos, por temas políticos o por temas de normativa, etcétera, se pide que solo se pueda desplegar en infraestructuras que estén en el territorio propio, ¿no? Bueno, pues en este caso ya no aplicaría porque tenemos la suerte de tener una zona y en breve es una segunda, ¿no? Bueno, voy a seguir para arriba y bueno, tenemos también el tema de que Azure Stack nos permite el seguir manteniendo cierta infraestructura de la que necesitamos que se cumpla con la reglamentación general de protección de datos de carácter, bueno, ya lo sabéis de todo esto de la normativa de protección de datos de carácter europeo y tal. Bueno,
Pues una forma de cumplirlo es tener parte de la infraestructura, por ejemplo, en la nube, y aquellas aplicaciones que son sensibles y no queremos que se evacúen los datos al exterior, etcétera, pues poderlos tener en on-premise. En este caso, la ventaja que tendríamos es que podríamos utilizar ciertas capacidades de cómputo para la mayoría de nuestra infraestructura, y después una parte la dejaríamos guardada, por así decirlo, a buen recaudo dentro de nuestra infraestructura, ¿no? Al margen de que, en teoría, hoy en día, con los distintos CPDs que tenemos a lo largo de Europa, podríamos intentar que los recursos nunca fueran evacuados a otras zonas que no fueran, pues, Ámsterdam, eh, Irlanda, España, etcétera. Pero bueno. Después, otra posible aproximación, otro caso de uso, es el de aquellos que desconfían del cloud. Hoy en día ya cada día hay menos, pero sigue habiendo algunos de vieja escuela. Yo soy de vieja escuela, pero he tenido que morir al palo, al final me he tenido que adaptar. Eh, pues seguimos confiando mucho bueno, en el hardware, en tener todo guardadito en casa, y saber que todo lo que administras, pues lo estás administrando tú, con las condiciones que necesitas, que cumple con toda la normativa que tú no necesitas, etcétera. Bueno, en este caso ya digo que podríamos hablar largo y tendido sobre el tema, porque por supuesto Eh, tiene grandes lagunas esa aproximación. Una de ellas es que la redundancia que vamos a tener en la nube no la vamos a poder conseguir en nuestra infraestructura, entre otras cosas, por lo que cuesta mantener toda una infraestructura bien redundada, etcétera. Y bueno, eh, ya os digo que es algo que por una razón u otra va desterrándose. Pero bueno, aún nos encontramos con gente que piensa así, ¿no? Por otro lado, tenemos con algunas infraestructuras que, por suerte o por desgracia, tienen cosas legacy, ¿vale? Cosas heredadas, cosas muy antiguas, que tienen que seguir ejecutándose en sistemas muy viejos. Ejemplo, yo puedo tener una infraestructura, por ejemplo, en una fábrica, y esa fábrica es posible que tenga un gran presupuesto para algunas secciones, tenga el Dynamics última versión, tenga unos SQL Server balanceados, tenga maravillas, y por contra, en la parte trasera tiene una serie de máquinas, pues por ejemplo unas extrusoras o unos tornos CNC que siguen ejecutándose sobre Windows Server 2000 o NT. Yo, sinceramente, estas cosas las sigo viendo hoy en día en industria, ¿no? ¿Por qué se mantienen estas cosas, estas antigüedades? Pues muchas veces se mantienen porque es complicado el migrar según qué infraestructuras, pues porque hace falta mucha inversión dentro de lo que es el tema de la maquinaria para cambiarla, porque no hay compatibilidades, etcétera. Bueno, pues para estos casos se acaban utilizando, por ejemplo, este tipo de entornos en los cuales tenemos una parte que sigue tirando de esas antiguallas, mientras que tenemos otra parte que está tirando de lo que es Azure Stack HCI. Y bueno, por otro lado ya tenemos el caso de algunos clientes que todavía no están preparados para hacer el salto al modelo cloud. Por ejemplo, podemos tener una infraestructura en la cual todavía estamos actualizando y estamos saltando al modelo cloud, pero tenemos algunas dependencias, tenemos algunos sistemas legacy que estamos eliminando, etcétera. Y bueno, en esos casos también es un buen caso de uso para lo que es el despliegue de Azure Stack HCI. Bueno, usos comunes. Por un lado, se suele utilizar para lo que es la actualización, consolidación de host de virtualización antiguos. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Pues por un lado, queremos tener una protección absoluta. Aquí voy a poner un asterisco y hablaremos en petit comité. Vamos a hacer como que Microsoft no nos oye.
Lo de la protección absoluta y protección holística, yo lo pongo siempre entre comillas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servicios que tenemos en Azure y que en este caso enraigan con Azure Stack, eh, pues el problema que tienen es que tienen un coste. Y muchas veces tendremos que elegir entre mantener una infraestructura no tan segura, pero amortizable, entre comillas, que se pueda gestionar y se pueda pagar, o irnos a una infraestructura completamente segura, tirando de grandes sistemas como Sentinel y demás, pero con un coste bastante fuerte que, por desgracia, muchas empresas no pueden asumir, ¿no? Bueno, aún así, el modelo de gestión de parches, de seguridad, etcétera, que tiene Microsoft Azure es bastante potente. Hay muchísimas herramientas que no son caras, que son fáciles de gestionar y que además están muy bien documentadas. Que aprovecho aquí para hacer un paréntesis y decir que Microsoft, una de las cosas que ha hecho muy bien es el tema de la documentación. Está años luz de la competencia, de distintas competencias. Ya no hablo solo de, pues yo que sé, AWS, sino que me voy a aplicativos, me voy a otros tipos de entornos y el tema de la documentación de Microsoft está muy bien hecha con todo el sistema de Microsoft Learn, etcétera, ¿no? Pero bueno, bueno, otra de las cosas, la administración unificada. Tal y como he comentado, una de las cosas que he comentado al principio es que nosotros tenemos la opción de gestionar mediante distintas herramientas lo que es el entorno on-cloud y on-premise. Y casi lo gestionamos de manera unificada eh, sin distinguir. ¿Vale? Lo podemos hacer, por ejemplo, mediante el uso de Microsoft System Center, para los que somos un poco románticos, y también tenemos el uso de herramientas desde la nube y el Windows Admin Center, el famoso Admin Center del cual comentaré alguna cosilla después David y bueno, el cual os invito a descubrir si no lo conocéis todavía, lo que antiguamente se llamaba el proyecto Honolulu. Bueno, por último ya tenemos la mejora de la escalabilidad. En este caso, simplemente que el crecimiento de una infraestructura cuando la tenemos on-premise pues es limitado. Depende de las máquinas que tengamos y si queremos crecer tenemos que ir añadiendo máquinas. En este caso, con la unión de Azure Stack, el crecimiento es infinito. ¿Por qué? Porque yo tengo mi hardware, puedo añadir hardware si quiero, por supuesto, pero después el crecimiento y la elasticidad que tengo sobre Azure con un entorno híbrido es infinita. Bueno, por otro lado, tengo un caso común que además está tomando bastante importancia últimamente, que es el tema de la migración desde VMware. Ahora mismo hay un esfuerzo bastante potente en Microsoft para la migración de VMware, porque desde que VMware fue comprado creo que ha sido por Broadcom, está habiendo una serie de movimientos que a la comunidad de administradores de VMware no le está gustando y están migrando. Muchos de ellos están migrando hacia otras plataformas y están huyendo ante la posibilidad de que el producto o bien se discontinúe o deje de ser correcto, etcétera. Esto ya lo vimos, aunque es malo que junte churras con merinas, como se suele decir en mi tierra, pero esto se vio, por ejemplo, con el caso de Oracle, cuando compró a Sun Microsystem. Hubo muchos movimientos que hicieron que desarrolladores, eh, administradores dejaran de confiar en productos como, por ejemplo, MySQL o el propio Solaris, ¿no? Y se fueron hacia otras soluciones y acabaron en el menoscabo de esos sistemas que funcionaban bastante bien. Bueno, en este caso también tenemos el tema de la migración, que una de las cosas que buscan es el mejorar lo que es el retorno de inversión, ¿no? Con un ahorro bastante importante en lo que son los precios de licencias. No sé si alguno de los que me está escuchando ahora o lo me está viendo, mejor dicho,
Ha trabajado con temas de VMware, pero VMware es bastante más caro en licenciamiento que Microsoft, ¿vale? Con lo cual, con la migración hacia entornos Azure Stack o HCI, perdón, hacia Azure o Azure Stack HCI, pues se puede obtener un rendimiento bastante importante en devolución de capital, ¿no? Por otro lado, también se consigue una mejora de lo que es el rendimiento de almacenamiento y mejoras en lo que es el perdón, la segmentación y, y lo que es la securización de la red, ¿vale? Con lo cual ahí encontramos bastantes mejoras. Bueno, después otro de los temas es el despliegue de implementaciones basadas en contenedores. Cuando nosotros trabajamos con contenedores, nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos trabajar sobre AKS, por ejemplo, Azure Kubernetes Service, que nos permite extender infinitamente las capacidades que tendríamos, por ejemplo, con un Windows Server 2016 o 2022 con simplemente Hyper-V y containers, ¿no? Containerización. En este caso, se aprovecha de todas las ventajas que tiene el servicio de Kubernetes, que bueno, son bastante avanzadas y no quiero entrar tampoco en ello porque esto daría para una charla completa. Mejora muchísimo lo que son los despliegues, el uso de recursos y, por supuesto, se consigue una mayor densidad de carga y despliegue de aplicativos, ¿no? Bueno, y por último ya tenemos el tema de la mejora de servicios de escritorio remoto. Bueno, ya sabemos que dentro del tema de escritorio remoto Microsoft tiene muchísima potencia, tiene todo el tema de los VDIs desde hace muchísimos años, tiene todo el servicio de RDS y tiene todo lo que es el escritorio remoto de Azure. Y bueno, en este caso nos proporciona herramientas como todo lo que es la alta disponibilidad para las máquinas virtuales, nos mejora todo lo que es la escalabilidad del storage y bueno, nos permite el gestionar de manera mucho más fácil y mucho más óptima lo que es los escritorios remotos. Bueno, respecto a los beneficios de Azure Stack HCI, pues tenemos, entre otras cosas, que de entrada las cargas de trabajo de Azure son compatibles. O sea, las cargas de trabajo que vamos a tener con un Windows Server en la nube y on-premise van a ser compatibles 100%, con lo cual no va a haber problema. Tal y como decía, iba a haber transparencia incluso en la evacuación de recursos, con lo cual es un gran beneficio que nos brinda esta solución, ¿no? Después tenemos el tema de que nos permite el hacer el despliegue de Windows Server Data Center Edition, bueno, perdón, Data Center Azure Edition, perdón, que ya me lío, y estamos hablando en este caso de Windows Server 2022, ¿vale? Windows Server 2022 trajo una nueva edición, que es la Data Center Azure Edition, que traía múltiples ventajas, traía un montón de ventajas. Entre ellas, la más importante era el tema del hot patch. Permite el hacer parcheos en caliente. No se necesitan reinicios porque la mayoría de las cosas, la mayoría de los cambios, sigue dando servicio sin hacer reinicio en sí. Esto pasaba únicamente en Windows Server 2022 con esta edición. En Windows Server 2025, que bueno, ya hablaremos realmente de ese sistema más adelante, se supone que está en todas, pero hay letra pequeña. Está en todas mientras hay un Active Directory conectado en Azure, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, un, un Data Center Azure Edition de Windows Server 2025 puesto on-premise, o lo puedo tener en Azure Stack, o lo puedo tener en Azure, o lo tengo incluso en AWS o Hotelulu o donde queramos, y podré tirar de cosas como el hot patch, pero siempre que tenga conectado frente a un Active Directory de Azure, ¿vale? Pero bueno, esto ya digo que da para otra charla, de hecho esperemos hablar de ello en breves.
Bueno, después, otra de las cosas que nos da es que Azure Stack extiende todo lo que es la seguridad de las máquinas virtuales que tenemos on-premise, añadiendo años adicionales de soporte. Bueno, ya sabemos que hay algunas versiones de Windows Server que han dejado de estar soportadas, y esas versiones, por desgracia, muchas veces hay que dejarlas en producción y nos exponemos a tener un susto grave, ¿no? Bueno, pues en el caso de que nosotros estemos en un entorno de Azure Stack HCI, tenemos un acompañamiento adicional de Microsoft que nos ayuda en este sentido. Bueno, por otro lado, ya he hablado del AKS, del Azure Kubernetes Service, que nos da muchísimas ventajas para el tema de containerización y demás frente a una versión que tuviéramos instalada dentro de lo que es un servidor común. Bueno, y por supuesto tenemos el aprovechamiento de toda la parte de administración, automatización, securización, gobernanza de Azure. O sea, las ventajas son, entre comillas, infinitas, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que tenemos es que estamos hablando de una solución que incluso Gartner nos indica que está en el top, ¿vale? De hecho, está dentro del grupo de líderes junto a VMware, AWS y Oracle, pero además está por encima de AWS. Solo tiene por delante lo que es en la parte de visionarios, o sea, en la parte de novedades, mejoras y demás, solo tiene por delante a VMware, y ya sabemos que con este nuevo cambio, con esta adquisición que ha tenido por parte de una empresa, eso seguramente pierda fuelle, ¿vale? Con lo cual, yo casi os instaría a mirar cómo va a ser este cuadrante en agosto de 2024, que además quedan 4 días, como que dice, ¿no? Bueno, otra de las cosas que tiene Azure es que, tal y como sabemos, estamos en un modelo de Azure de Pay as you go, o sea, paga por lo que utilizas. Pagas mensualmente en vez de tener que hacer una inversión de hardware, con lo cual todo va a OPEX frente al típico CAPEX, ¿no? Bueno, ya sabemos que es el tema de coste operativo frente a coste de adquisición, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos la gran ventaja de que si vemos que la plataforma pues necesitamos encogerla, pues no hay problema, porque no nos vamos a comer el hardware, simplemente bajaremos el número de máquinas virtuales que tenemos en la nube y a correr. Hemos perdido cero, ¿no? Bueno, después tenemos también la ventaja de que casi todos los que venimos de un entorno on-premise de toda la vida, de Windows Server, Hyper-V, el System Center, etcétera, nos vamos a encontrar con que los conceptos son casi los mismos. Hay algunas variaciones, bueno, el que haya trasteado un poco con Azure o con AWS o lo que sea, ya habrá visto que hay cierto choque al principio porque hay conceptos que dices, ostras, esto lo tenemos un poco trastocado, pero realmente estaremos hablando de que la mayoría de los conceptos los podemos reutilizar, con lo cual la formación que necesitamos de entrada es inferior a irnos a una plataforma un poco distinta, ¿no? Bueno, y después tenemos todo lo que es las compatibilidades, que en este caso tenemos las compatibilidades pues con Azure Backup, con Safe Recovery, con todo lo que sería la replicación de máquinas virtuales desde Azure Stack on-premise hacia Azure. Tenemos la posibilidad de trabajar con clusters por error y por recuperación, levantando los recursos de aquí para allá, con lo cual todo es perfecto, todo es maravilloso, todos son ventajas, como quien dice, siempre hay gato encerrado por algún lado, pero en líneas generales yo diría que es una solución bastante buena. Y yo creo que el mayor problema aquí, si os sois sinceros, es en el tema de las necesidades de que el hardware esté certificado, que sea un hardware que esté reconocido por Microsoft y que no haya problemas con él, ¿no? Para tema de laboratorios podemos jugar fácilmente, tal y como he comentado.
pero para tema ya productivo tenemos unas necesidades de recursos un poco más potentes. Bueno, y ahora ya os voy a dejar con David, que va a entrar con toda la parte de lo que es la implementación de Azure Stack HCI, lo que es la chicha en sí, ¿no? Porque yo de entrada he venido aquí a venderos humo, pero es la famosa frase de talk is cheap, de hablar es fácil, pues enséñame cómo funciona esto, ¿no? Y para eso he traído aquí a un crack como David, que se va a encargar de comentároslo. Cuando quieras, David. Hola, soy David Rivera y voy a explicar lo más brevemente posible los diferentes métodos de despliegue de Azure Stack HCI. Para empezar, debemos saber que hay dos versiones de Azure Stack HCI, la 22H2 y la 23H2. Esta última fue presentada en el último trimestre del año pasado. Dependiendo de la versión que vayamos a desplegar, esta tiene diferentes métodos de implementación. La versión H2 se puede desplegar desde Windows Admin Center, el WAC, desde el System Center Virtual Machine Manager 2022 o con PowerShell, aunque este método se utiliza para desplegar entornos no productivos virtualizados con virtualización anidada. La versión 23H2, esta se puede desplegar desde el portal de Azure, también desde el portal de Azure mediante una plantilla de Azure Resource Manager, y para un entorno no productivo virtualizado podemos desplegar mediante un script de PowerShell. Me voy a centrar en el despliegue de la 23H2, ya que es la última versión y que tiene mejores características, pero igualmente voy a explicar los 6 pasos que debemos realizar para el despliegue de la 22H2. Para el primer paso, vamos al portal de Azure, descargamos la versión 22H2, ¿vale? Después, con esta ISO, la desplegamos en cada nodo que vaya hasta hacer el clúster. Creamos el clúster, configuramos un testigo del clúster, registramos el Azure Stack HCI en Azure, ya que sin registrar no te va a permitir crear ninguna máquina virtual. Validamos el clúster de que esté todo correcto y ya lo tendremos desplegado el 22H2. El despliegue del 23H2 a través del portal de Azure son 5 pasos y los voy a explicar más detalladamente. Primer paso, hay que preparar el Active Directory. Con este script se realiza lo siguiente. Se instala un módulo. Este módulo crea una OU en la cual vamos a desplegar el Azure Stack HCI desde el portal de Azure, en la cual irá creando los elementos necesarios en esa OU para el sistema. También nos pide unos credenciales de un usuario a crear, la cual usaremos para desplegar. Si después de ejecutar este script vamos a la consola del directorio activo, veremos la OU y veremos el usuario que vamos a utilizar para el despliegue del sistema. Segundo paso. Como hemos hecho en el 22H2, tenemos que ir al portal de Azure. Vamos a Azure y después vamos a Infrastructure y vamos a Azure Stack HCI y en Get Starter podemos, que ya nos dice, podemos seleccionar el descargar Azure Stack HCI. Marcamos la versión, ¿vale? Tenemos las dos versiones, pero con que vamos a implementar la 23H2, seleccionamos esto, le damos Download Azure Stack HCI y descargaremos la ISO. Siguiente paso, el tercero. Con un pendrive preparado con la ISO que hemos descargado en el anterior paso, desplegamos el sistema operativo. Ponemos el nombre en cada nodo. Instalamos controladores, hacemos la configuración de red, ¿vale? Actualizamos el sistema operativo que tiene que estar con todos los nodos deben estar al día y actualizados, ¿vale? Cuando ya tengamos esto, pasamos al siguiente paso.
Siguiente paso. Vamos al portal de Azure y creamos un grupo de recursos. Después de crear el grupo de recursos, comprobamos que tengamos los roles necesarios de administrador de Azure Connected Machine Onboarding y Azure Connect Machine en el grupo de recursos. Ejecutamos el siguiente script para registrar el agente del Azure Arc en cada nodo, registrarlo en nuestra suscripción y en el grupo de recursos donde van a estar los nodos. Una vez completado correctamente el script en todos los nodos, comprobamos que los servidores estén registrados en el Arc. Vamos al portal de Azure, vamos al grupo de recursos asociado al registro y tenemos que ver que los servidores aparezcan dentro del grupo de recursos especificado como recursos Machine Azure Arc. Quinto paso. Configuración del clúster de redes, administración y seguridad. Aquí nos pide la suscripción, el grupo de recursos donde se almacenarán los recursos, el nombre del clúster, ponemos el nombre del clúster que hemos utilizado para el primer paso para la preparación de la Active Directory, nos pide la región para almacenar los registros, los recursos, nos pide que creemos un almacén de claves vacío donde vamos a guardar los secretos para el despliegue de este sistema y aparte para poder ejecutar ese sistema. Por último, nos solicita la selección de los servidores que van a ser nodos de este clúster y que hemos desplegado anteriormente en la Azure Arc y que lo hemos registrado en el portal de Azure. Aquí nos solicita qué tipo de configuración vamos a utilizar. Vamos a seleccionar nueva configuración porque es una configuración desde cero. Especificamos todos los valores para implementar este sistema. Aquí nos solicita qué tipo de tráfico y agrupamiento de red vamos a utilizar. Vamos a elegir la opción del medio para clústeres con adaptadores de red de almacenamiento conectados a un switch. Esto también se aplica a los clústeres que usan adaptadores de red convergentes y que llevan todos los tipos de tráfico, incluido el almacenamiento. Después seleccionamos la red de administración, su nombre y la tarjeta de red. Lo siguiente es el tráfico de almacenamiento. Ponemos el nombre, la tarjeta de red y la VLAN donde va a estar configurada en el switch. También nos pide un bloque contiguo de 6 IPs estáticas, enlazables de la red de management, omitiendo las direcciones que ya usan los nodos. Azure Stack usa estas direcciones IP y la infraestructura interna Azure Arc Resource Bridge necesarias para la administración de máquinas virtuales de Arc y AKS híbrido. En el siguiente paso, aquí nos solicitan la información referente a management o administración. Aquí nos solicita el nombre de la ubicación. Este nombre nos ayudará a identificar este sistema al crear recursos como máquinas virtuales en él. También nos solicita una cuenta de almacenamiento existente o que creemos una cuenta de almacenamiento para almacenar el archivo testigo del clúster. ¿Vale? Nos pide también el dominio en la que vamos a implementar el sistema. Escribimos el prefijo que utilizamos para la preparación de Active Directory en el primer paso. También nos pide las credenciales que vamos a utilizar para la implementación y que utilizamos para el primer paso. Nos pide también unas credenciales de administrador local de los hosts. Tanto como las credenciales que utilizamos para desplegar la implementación en el primer paso, como las credenciales del administrador local de los hosts, las contraseñas deben ser iguales en todos los hosts o nodos y deben cumplir con los requisitos de complejidad. 12 caracteres con un carácter en minúscula y mayúscula, un número y un carácter especial. En el siguiente paso aquí nos solicita el nivel de seguridad de la infraestructura. Lo dejamos predeterminado que es la seguridad más alta. Aquí nos solicita la información de los volúmenes. Aquí los dejamos la opción recomendada. Esto crea una ruta de acceso de almacenamiento y un volumen de aprovisionamiento fino por servidor.
para que las cargas de trabajo las usen. Aquí llegamos donde nos validan todo lo que hemos informado en el asistente, que todo esté correcto, ¿vale? Esta validación tardará unos 15 minutos aproximadamente. Una vez terminada la validación, ejecutamos la revisión de todo lo que se va a crear. Le damos a revisar y crear y empezará la implementación. Esto dura unos 60 minutos aproximadamente. El tiempo total de implementación de un clúster de 2 nodos son de aproximadamente 2 horas y media. Después veremos que del despliegue, veremos que ya aparece el clúster y los nodos en el portal de Azure, ¿vale? Y después de todos estos pasos que os he explicado, ya tenemos desplegado el Azure Stack HCI desde el portal de Azure. Según la versión que tengamos de Azure Stack HCI, hay diferentes formas de realizar la gestión de nuestro sistema de Azure Stack. Después de desplegar Azure Stack HCI 23H2, los administradores podemos administrar nuestras máquinas virtuales en nuestros clústeres mediante Azure Portal, CLI de Azure, Azure PowerShell, plantillas de Azure Resource Manager. También gracias al alto nivel de administración y seguridad que tenemos, cuando gestionamos las máquinas de Azure Stack HCI 23H2, tenemos las siguientes ventajas sobre las máquinas virtuales legacy. Podemos aplicar el control de acceso basado en roles. Esto nos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones de administración de máquinas virtuales. La administración mediante plantillas ARM y Visit o Terraform. Esto nos garantiza rapidez, automatización, etc. No digamos la robustez y la seguridad que nos da el portal de Azure para administrar. Contra la seguridad va a tener el acceso y todos los servicios que nos da Azure, con los proactivos de seguridad. Referente a la gestión de Azure Stack HCI 22H2, los administradores podemos administrar las máquinas virtuales en los clústeres mediante el Windows Admin Center, PowerShell y la consola de Failover Cluster Manager. Desde la consola de Failover Cluster Manager podemos realizar tareas limitadas. No podemos hacer tantas cosas como el Windows Admin Center o el PowerShell. Gracias al nivel de administración y seguridad que tenemos cuando gestionamos las máquinas virtuales de Azure Stack HCI 22H2, tenemos las siguientes ventajas sobre la virtualización legacy o antigua. 1. Que el control de acceso en roles o por grupos de AD. Esto nos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones de administración de máquinas virtuales utilizando usuarios de Azure Entra o mediante grupos de Azure. Después, nos da la robustez y seguridad que nos da tener la plataforma hibridada y poder utilizar los servicios de Azure. Podemos utilizar Azure Backup, Azure Site Recovery, Insight, etcétera, etcétera. Como mi laboratorio lo tengo en la versión 22H2 y no se puede administrar desde el portal de Azure, a continuación voy a hacer una demo de cómo administrar desde Windows Admin Center
las máquinas, el entorno de Azure Stack HCI 22H2. Vamos a ir al portal de Windows Admin Center. Ya estamos en Windows Admin Center. Estamos en el nodo estamos en el nodo de los nodos de los servidores. Aquí me indica, ¿ves? Que tengo dos servidores. ¿Ves? Aquí tengo dos. Este clúster son dos nodos, ¿vale? Y ahora yo lo que quiero hacer en la demo de cómo vamos a administrar unas máquinas virtuales. Vamos aquí a máquinas virtuales. Nos damos, ahora esperamos que vale, ya está refrescado. Vemos que tengo una máquina virtual, VMDMO 25, una máquina virtual con Windows Server 2025 y ya está en marcha. Pues bueno, ahora yo quiero pues apagarla. Aparte de que se puede hacer con PowerShell, yo lo que quiero hacer es demostrar que lo que se puede hacer con la consola de Windows Admin Center. Pues ya le digo apagarla. La apago. Ya la tengo apagada. ¿Que quiero crear una máquina virtual? Pues fácil. Le doy a agregar, le doy nuevo, le pongo pues, Devo 02. Vale. Le digo, aquí lo dejo por defecto. ¿Qué memoria? Pues vamos a dejarle 2 GB. ¿Qué Virtual Switch? En mi caso solo tengo uno. Almacenamiento, vamos a crear el disco duro. Le vamos a poner 70 GB. Ahora lo que vamos a hacer es buscar una ISO. Doy una ISO. Le pongo aquí. Selecciono la ISO. Le doy crear. ¿Veis? Aquí ya me informa que se está creando la máquina virtual. Y si refresco veo que ya está creado la máquina virtual. Ya la tengo aquí. Y si vamos a iniciarla, le doy, esperamos que se arranque. Vale, perfecto. Lo arrancamos. Vamos aquí a conectar. Le pongo mi usuario que utilizo para la administración de esta plataforma. Vale, vamos a ver. Pim, pam. Vale. Le damos de nuevo. Ahora, pim, pam. Le damos aquí intro. Y ya estamos. Selecciono, bueno, lo vamos a dejar así, lo dejo en inglés. Teclado lo pondremos pues, en español. Next, instalo el system. Dale, great. Next. Aquí. Vamos a instalar este. Espera. Acepto. El disco que hemos creado. Vale. Le doy install. Para que no demore mucho la demo, voy a pausar el vídeo. Reanudamos el vídeo. Vemos que ya
la instalación de la máquina virtual ha finalizado y ya tenemos la máquina virtual Demo 2 desplegada. Vamos a dejarla que continúe y ahora lo que quiero hacer es una demostración de cómo se puede eliminar una máquina virtual desde Windows Admin Center. Vamos a dejar que continúe. Vale. Tenemos esta que se está terminando de instalar. Le marco esta. Le digo administrar. Le digo eliminar. Le digo que también se elimine el disco duro virtual porque así no me deje algún residuo de la máquina virtual. Le digo sí. Y aquí ya me ha informado de que está eliminando la máquina virtual. Y hemos hecho la demo de cómo parar una máquina, cómo eliminar la máquina, cómo crear una nueva máquina. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente tema, monitorización. Como hemos dicho, tener desplegado el Azure Stack HCI en nuestro sistema nos da unos beneficios al tener la plataforma hibridada. Podemos disfrutar de servicios de Azure en el entorno on-premise, de poder gestionar y monitorizar nuestro sistema desde Azure. Vamos a ver cómo podemos monitorizar nuestro sistema con versión Azure Stack HCI 22H2, cómo podemos utilizar el dashboard o el panel del Windows Admin Center para tener también una monitorización leve, pero que nos puede servir de nuestro sistema o la plataforma de Azure Stack HCI, cómo están nuestros nodos o cómo están las máquinas virtuales. Pasamos al portal de Azure. Aquí está el clúster de mi laboratorio y vamos a ver la monitorización del clúster y de las máquinas virtuales. Vamos a Insight, traducido en español, información. ¿Vale? Le damos aquí clic a este nodo. Empieza a desplegarse. ¿Vale? Esto es por si yo tuviéramos, ya tiene unos workbook. ¿Vale? Si yo quería utilizar, si tuviera un clúster de host de Dell, pero en mi caso, aunque es un laboratorio de virtualización anidada y no lo tengo habilitado. ¿Vale? Vamos aquí a estado. Dice que no hay errores en el estado en este clúster. En las últimas 4 horas, en las 12, las 24. Vale, siguiente. Vamos aquí a servidores. Si le damos aquí en servidores, pasamos a última hora. Aquí ya me está dando información del uso de la CPU. Aquí ha sido cuando he empezado a hacer la demo de crear máquinas, borrar máquinas y ha empezado, ¿ves? Aquí sale el uso de la memoria. ¿Vale? Si vamos aquí el uso de la red, así, aquí ha sido cuando he empezado a crear la máquina virtual. Después aquí tenemos la máquina virtual. Aquí me está diciendo que aunque en la demo anterior me ha eliminado la máquina virtual, si no tendríamos dos máquinas. Aquí me dice que tengo una máquina que está en el nodo 2, ¿vale? Y que está en uso. Almacenamiento. Me dice los jobs,
y el rendimiento del storage y la latencia del storage. Esto es. Si vamos a mirarlo desde el Windows Admin Center, pues vamos al portal del Windows Admin Center, vamos al panel. Este es en el entorno en Azure y esto es el entorno on-premise con Windows Admin Center, ya que es la versión Azure Stack HCI 22H2. Si vemos, aquí me da una breve monitorización, me está diciendo que el clúster, el uso es el 33% de la CPU, que la memoria se está utilizando 42%. El almacenamiento que tengo usado es 23 gigas y que tengo disponible 320 gigas. Los jobs, la latencia. Lo que pasa que aquí podemos nosotros trabajar con los logs, porque aquí al tener el agente él va guardando los logs y podemos hacer consultas, queries, cosa que aquí en el Windows Admin Center no es posible. Estaríamos hablando de monitorización horas y con que el tiempo apremia, yo creo que con lo que yo les he enseñado de monitorización, por lo menos tenemos una idea de lo que podemos monitorizar desde Azure, desde el panel de Azure o el Windows Admin Center on-premise. Después de todo esto, ya sabemos cómo podemos desplegar, cómo podemos gestionar y monitorizar Azure Stack HCI. Le paso el testigo a Juan Ignacio Oyer. Gracias, David. Bueno, con esto ya hemos terminado con lo que es la presentación en sí. Simplemente, antes de cerrar el vídeo, volver a dar las gracias a Rafa por habernos invitado al Global Azure de Sevilla en 2024. Y bueno, esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en las cuales se repita este evento en Sevilla y esperemos también que sea la primera de muchas en las cuales nos va a invitar a colaborar. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido instructivo para vosotros y cualquier cosa que necesitéis, teníais los correos al principio para contactar con nosotros. Estaremos encantados de atenderos y bueno, que paséis buen día. Un abrazo.